Imagina que despiertas una mañana cualquiera, antes de que tu mente se llene de las preocupaciones diarias, tomas una decisión: hoy, pase lo que pase, mantendrás la calma. No se trata de ignorar los problemas, ni de alejarte de los desafíos, sino de enfrentarlos desde una perspectiva diferente. Sabes que vendrán sorpresas, que algunas serán agradables y otras no tanto, pero aceptas desde el primer momento que el control absoluto sobre lo que sucede es una ilusión. En cambio, decide enfocarte en la única cosa que realmente puedes controlar: tu respuesta, tu actitud. Este acto sencillo, esta elección consciente, es algo que los antiguos estoicos valoraban profundamente. Para ellos, la vida misma era una serie de pruebas, momentos que podían fortalecer o debilitar el espíritu, dependiendo de la manera en que uno los encarara. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, estos nombres no son solo filósofos, sino exploradores de la mente humana. Personas que, al igual que tú y yo, enfrentaron sus propias luchas, sus propios miedos, y aún así encontraron la manera de vivir con serenidad. Para ellos, la verdadera fortaleza no radicaba en huir de las adversidades, sino en mirarlas a los ojos y aceptar su inevitable presencia. Piensa en esto: vivimos en un mundo que nos ha enseñado a luchar contra las dificultades, a evadir el sufrimiento, a protegernos de cualquier cosa que nos cause dolor. Y, sin embargo, los estoicos nos dicen que es precisamente en las dificultades donde encontramos nuestro verdadero carácter. En cada pérdida, en cada contratiempo, en cada revés, hay una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente. No se trata de buscar el dolor, sino de reconocer que, al resistirnos constantemente a él, solo logramos multiplicarlo. ¿Por qué alguien elegiría vivir así? ¿Qué sentido tiene aceptar los problemas en lugar de evitarlos? La respuesta, aunque parezca sencilla, es una de las verdades más profundas que el estoicismo nos ofrece. En la vida, hay cosas que podemos controlar y otras que no, y la verdadera paz proviene de enfocar nuestra energía en aquello que está en nuestras manos, dejando ir lo demás. Séneca dijo que gran parte de nuestra angustia viene de querer controlar lo que no podemos. Pensamos que podemos forzar a los demás a actuar de cierta manera, que podemos hacer que la vida nos favorezca en todo momento. Pero esto es una ilusión, una fuente constante de frustración. Lo que los estoicos nos enseñan es que, aunque no podamos cambiar el curso de los acontecimientos externos, siempre podemos elegir cómo responder. Epicteto lo resumió con una simple máxima: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Piénsalo un momento. El dolor, la tristeza, el enojo, no vienen de los eventos en sí mismos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Cuando perdemos algo a alguien, cuando las cosas no salen como esperamos, podemos elegir entre dos caminos: rebelarnos contra el destino y sufrir más, o aceptar la realidad y buscar en nuestro interior la fortaleza para avanzar. Pero aceptar no significa resignarse. Aquí es donde muchos se equivocan. Para los estoicos, aceptar la realidad es un acto de valentía, no de conformismo. Es reconocer que hay un orden natural, una serie de eventos que escapan a nuestro control, y en lugar de luchar contra ellos, aprendemos a vivir en armonía con lo inevitable. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. No puedes controlar el viento ni las olas, pero sí puedes ajustar las velas. Esa es la esencia del estoicismo: ajustar nuestras velas, nuestras actitudes, nuestras perspectivas, para navegar con serenidad incluso en los momentos más oscuros. Marco Aurelio, el emperador que llevaba una corona y también una pesada carga de responsabilidades, tenía sus propios momentos de duda y agotamiento. En su obra Meditaciones, un libro que nunca planeó publicar, escribió pensamientos dirigidos a sí mismo, para recordarse lo que realmente importaba. Una de sus frases más impactantes es: mira dentro de ti, en tu propio interior encontrarás todo lo que necesitas para ser feliz. Para él, la paz interior no era algo que se obtuviera con riquezas o poder, sino con la práctica constante de la virtud y el autocontrol. Comprendió que, en última instancia, la mente es el único refugio que nadie puede arrebatarte. Y, entonces, ¿cómo llegamos a esta paz interior? El camino del estoicismo no es fácil ni rápido.
No se trata de eliminar nuestras emociones, sino de no permitir que nos controlen. No se trata de no sentir tristeza, sino de no dejarnos consumir por ella. Es un proceso que requiere paciencia, disciplina y práctica diaria. Implica observar nuestros pensamientos, identificar nuestras reacciones, y en lugar de dejar que las circunstancias nos dominen, elegir responder con sabiduría. Imagínate, por un momento, enfrentarte a una situación difícil. Puede ser una pérdida, una desilusión o simplemente un mal día. Sientes que el mundo se cierra sobre ti, que el dolor o el enojo te superan. Pero, en ese instante, respiras y recuerdas, esto también pasará. Lo que hoy parece una tormenta, mañana será solo una nube en el horizonte. El estoicismo nos invita a ver la vida desde esta perspectiva amplia, a recordar que cada momento es pasajero y que nuestra esencia, nuestra paz interior, está por encima de cualquier circunstancia. Tal vez pienses que esto es imposible de lograr, que la vida real no permite una paz tan serena. Y, en efecto, nadie es perfecto. Incluso los grandes estoicos tuvieron sus momentos de duda y error. Pero el estoicismo no busca la perfección, sino la mejora continua. Cada día es una oportunidad para practicar, para recordarnos a nosotros mismos que, aunque no podemos controlar el mundo, sí podemos elegir cómo lo vivimos. Y este mensaje es más relevante hoy que nunca. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de expectativas y presiones, el estoicismo nos ofrece un camino de regreso a la simplicidad, a lo esencial. Nos invita a soltar lo que no podemos cambiar, a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, y a vivir en el presente, en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Séneca decía que la vida es como una obra de teatro, no importa cuánto dure, sino cuán bien se interpreta el papel que nos ha tocado. Cada día, cada momento, es una oportunidad para interpretar ese papel con dignidad, con gracia, y con la conciencia de que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que las enfrentamos. Así que, si este mensaje resuena en ti, te invitamos a explorar este camino. Acepta lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que sí puedes controlar y descubre, como los antiguos estoicos, la serenidad en medio de la adversidad. Aprende a vivir con menos apego, a soltar el control sobre lo que no te pertenece, y a encontrar fuerza en tu propio interior. Tal vez descubres que, detrás de toda la incertidumbre, hay un lugar de calma que siempre ha estado allí, esperándote. Tal vez, como los estoicos, llegues a comprender que, en la vida, lo importante no es lo que sucede, sino cómo eliges vivirlo. Recuerda que el estoicismo no es un destino, sino un viaje. Cada día nos enfrentamos a oportunidades para practicar estos principios, para observar nuestras reacciones y fortalecer nuestra capacidad de respuesta. A veces caeremos, nos dejaremos llevar por las emociones, por el estrés, o incluso por el miedo. Pero cada vez que nos levantamos, cada vez que volvemos a estos valores, crecemos un poco más. Y si alguna vez sientes que el peso de la vida es demasiado, que las dificultades son insuperables, piensa en aquellos que recorrieron este camino antes que tú. Piensa en Séneca, quien enfrentó el exilio y la traición, en Epicteto, quien fue un esclavo, aún así, alcanzó la libertad interior, en Marco Aurelio, quien gobernó un imperio mientras luchaba con sus propios pensamientos. Estos hombres, con todas sus limitaciones y sus retos, encontraron serenidad. Si ellos pudieron, ¿por qué no tú? La paz interior que buscas ya está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Solo necesitas dar el primer paso y comenzar a mirar hacia adentro, con paciencia, con compasión, y con la firme convicción de que tú, también, puedes aprender a vivir en armonía con el mundo y contigo mismo.